Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta mañana en el versículo 33 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús acaba de anunciarles a todos sus discípulos que esa misma noche todos se iban a escandalizar de él. Es decir, que todos iban a tropezar por causa del Señor. Una vez le vean arrestado, humillado, golpeado, crucificado, la fe de ellos iba a ser sacudida y todos ellos iban a salir corriendo abandonando al Señor. Pero resulta que en vez de recibir esa advertencia del Señor con una actitud humilde, vemos que Pedro lo que hace es creerse más fuerte que los demás. Es cierto que, bueno, como muchos comentaristas bíblicos dicen, Pedro aquí está mostrando como aires de grandeza. Pedro se está creyendo quizá el más fuerte de todos los discípulos. Pero ¿sabes qué? Lo que yo también creo es que realmente Pedro se veía a sí mismo como alguien fuerte. Pedro se veía incapaz de tropezar por causa de Cristo. Me explico. Yo no considero tanto a Pedro como un prepotente en este caso, sino como alguien que, oye, sinceramente, él estaba convencido de que jamás podría llegar a hacer algo así. Yo no veo hipocresía en sus palabras. Yo no encuentro que Pedro lo que estaba diciendo lo estaba haciendo para alardear, ¿no? Pero recuerda ese versículo pero tan conocido que se encuentra en Proverbios, capítulo 14 y versículo 12, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Pedro estaba totalmente convencido que nunca jamás negaría al Señor. Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos ser muy sinceros con nuestras palabras y sentir con toda nuestra fuerza algo y aún así estar equivocados. Y creo que justamente ahí está el problema. La Biblia ya nos advierte a través del apóstol Pablo en la primera carta que le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 10 y en el versículo 12, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo escribe estas palabras recordando cómo muchos israelitas experimentaron grandísimos privilegios espirituales, pero aún así cayeron en pecado, aún así fueron juzgados por Dios. Así que la enseñanza creo que está totalmente clara, ¿verdad? Nadie está por encima de la tentación. Por eso cuando alguien piensa, no, yo nunca haría eso, no, yo jamás caería en ese pecado, amigo. Creo que en ese momento es cuando más debería estar alerta. Date cuenta que Pedro pensaba estar firme, pero en muy poquitas horas, ¿cómo lo vamos a encontrar? Negando al Señor 3 veces. Tampoco se nos puede olvidar que Pedro, en todos los evangelios, lo encontramos siendo muy impulsivo. Pedro es de los que hablan sin pensar muchas veces, ¿verdad? Fíjate cómo comienza este versículo de hoy, de esta mañana, diciendo, respondiendo Pedro. A Pedro no le dio tiempo ni de razonar, ni de pensar, sino que inmediatamente respondió a lo que el Señor le estaba diciendo. Y esto en muchas ocasiones, eso es un peligro terrible, porque hablar sin pensar, oye, eso nos puede meter en unos problemas, pero grandísimos. Santiago dice en su carta, en el capítulo 1 y en el versículo 19, que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Creo que algunos, por no decir muchos problemas en los que nos hemos visto involucrados, se han ocasionado porque hemos hablado más de la cuenta, más rápido. Hemos sido prontos para hablar y tardos para oír. La Biblia dice en Proverbios capítulo 10, versículo 19, que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces la sabiduría se muestra permaneciendo callado, refrenando nuestra lengua.
Recuerda que el propio Señor Jesucristo ya nos advirtió, además, lo hemos visto ya en este Evangelio de Mateo, cuando vimos el capítulo 12 y en los versículos 36 y 37, que de toda palabra ociosa que hablemos vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio. Y añade algo más, porque por nuestras palabras vamos a ser o bien justificados, dice el Señor, o bien condenados. Así que, hermano mío, recuerda pensar antes de hablar. Pero si te parece peligroso el que Pedro hablase tan rápido sin pensar, espérate, porque todavía hay algo más peligroso, y es la comparación espiritual. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Con estas palabras estaba dejando a los demás en una posición inferior, ¿verdad? Y esto es algo muy serio porque es algo que la Biblia condena. Romanos capítulo 12, versículo 3, nos llama a que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que debemos pensar de nosotros, dice Pablo, con cordura. Sin embargo, Pedro tuvo un concepto demasiado alto de sí mismo. Y déjame decirte algo más sobre la comparación espiritual, bueno, sobre la comparación en general. Y es que siempre que te comparas con otros, eso va a producir dos tipos de males, que son o bien el orgullo o bien el desánimo, la frustración. Cuando nos comparamos con alguien que consideramos más débiles que nosotros, ¿qué sucede? Nos llenamos de orgullo. En cambio, si nosotros nos comparamos con alguien que consideramos superiores, más fuertes, más hábiles que nosotros, ¿qué nos va a llenar? Frustración, desánimo. Por eso Dios nos llama a no vivir comparándonos con los demás, sino más bien a examinarnos a nosotros mismos delante de Él. Pablo dice en la carta que le escribe a los Gálatas allí en el capítulo 6 y en el versículo 4, que cada uno debemos someter a prueba nuestra propia obra. Pedro estaba mirando a los demás, cuando realmente a quien se tendría que estar mirando, ¿qué es? Su propio corazón. Y cuando Pedro aparta su mirada de sí mismo y comienza a mirar a los demás, es cuando dice, no, yo nunca me escandalizaré. Y déjame decirte algo más antes de terminar, mira. Y es que deberíamos evitar cuanto más podamos pronunciar las palabras siempre y la palabra nunca. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que dijo, yo nunca dejaré de congregarme? Y al final lo hizo. O gente que dijo, yo nunca cometería ese pecado. Y al final lo cometió. O siempre estaré con el Señor. Y al final terminó apartándose. Recuerda que Jeremías, en el capítulo 17 y en el versículo 6, nos dijo que nuestro corazón, ¿cómo es? Nuestro corazón es engañoso y perverso. A tal grado, tiene tal perversidad que es imposible conocerlo, dice Jeremías. Y muchas veces hablamos como si conociéramos perfectamente nuestro corazón. Pero no es así. La realidad es que ninguno de nosotros sabe hasta dónde podríamos llegar si la gracia de Dios ahora mismo nos deja de sostener. Recuerda que, como Pablo dijo en la primera carta que le escribió a los Corintios, allí en el capítulo 15 y en el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por nosotros mismos no podemos evitar caer. Nos guste o no, nosotros somos débiles. Oye, pero gloria a Dios, que la carta a Judas, o la carta de Judas en el versículo 24, dice que Jesús, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así que cuanto más conscientes somos de nuestra debilidad, más gloriosa se vuelve la gracia de Jesús sobre nosotros. Créeme que si hoy seguimos en pie en los caminos del Señor, ¿sabes por qué es? No porque nosotros seamos mejores o más fuertes que los demás, no. O porque seamos más espirituales nada de eso. Si estamos en pie, la única razón es porque Cristo ha sido fiel con nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos y gracias por mantenernos fuertes y firmes en tus caminos. Eres tú. Es gracias a tu gracia
que estamos en pie. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que tú estás haciendo. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.